Este desierto tiene nombre, aunque pocos se atreven a pronunciarlo, Al-Miraj, el lugar donde los sueños se quiebran y renacen. Los ancianos dicen que aquí, hace siglos, los espíritus de la tierra eligieron este rincón del mundo para esconder sus verdades más sagradas y sus penas más antiguas. Es en este vasto mar de soledad donde todo comienza. Hoy, el cielo está tan azul que duele mirarlo. El aire tiembla, distorsionando los límites entre lo real y lo imaginado. Y de pronto, algo se mueve. No es una serpiente. No es una roca desplazada por el viento. Es una figura pequeña, casi insignificante contra la inmensidad del paisaje. Un niño. Camina descalzo, con los pies endurecidos por la arena caliente, pero sus ojos brillan con la curiosidad de quien aún no ha aprendido a temer. Lleva una pequeña bolsa de lona colgada al hombro, llena de raíces secas, hojas marchitas y un frasco con agua apenas suficiente para 2 tragos. Abuela dice que la raíz de luna solo crece donde el viento gira 3 veces antes de irse. Murmura para sí, como si el desierto pudiera responderle. Su nombre es Kael. Tiene 11 años, la piel curtida por el sol y el corazón más suave que la sombra de una nube. Vive con su abuela en una aldea tan pequeña que ni siquiera aparece en los mapas. Allí, la vida es simple, te levantas con el sol, trabajas hasta que tus manos duelen, y duermes con el sonido de los grillos. Pero Kael siempre ha sentido que el desierto lo llama. ¿Por qué me miras así, abuela? Le preguntó una noche, mientras ella remendaba su camisa. Porque este desierto no perdona a los que buscan respuestas sin estar listos para escucharlas, respondió ella, sin alzar la vista. Pero Kael no entiende el miedo. Solo entiende que hoy, por primera vez en semanas, el viento trae un olor extraño, no a hierba seca, no a tierra quemada. Huele a hierro viejo. A soledad encadenada. Se detiene. A unos 50 pasos, entre las sombras de una formación rocosa erosionada por siglos, hay 3 figuras oscuras. Inmóviles. Se acerca con el corazón golpeando contra sus costillas como un tambor de guerra silencioso. Y entonces lo ve. 3 lobos. No son como los que cuentan en las historias, feroces, hambrientos, salvajes. Están delgados, sí, pero erguidos. Sus ojos no brillan con hambre, sino con una tristeza antigua. Y están atados. Cadenas gruesas, oxidadas por el tiempo, los unen entre sí a una piedra tallada con símbolos que Kael nunca ha visto. Pero no es eso lo que lo paraliza. Es él. El lobo del medio. Más alto, más delgado, con un pelaje plateado que parece atrapar la luz del sol sin quemarse. Sus ojos son dorados, casi humanos. No gruñe. No se mueve. Solo lo mira. Y en ese instante, Kael siente algo que jamás ha sentido antes, reconocimiento. Como si ese lobo hubiera estado esperándolo. Como si, de alguna manera imposible, ya se conocieran. El viento cesa por un momento. El mundo entero contiene la respiración. Y Kael, con la voz temblorosa pero sincera, susurra, ¿estás atrapado? El lobo parpadea. Y en ese parpadeo, Kael jura ver una lágrima. No cae. Pero está ahí. En ese momento, el niño no piensa en las advertencias de su abuela. No piensa en las historias de maldiciones ni en los susurros de los ancianos. Solo piensa en una cosa, nadie debería estar solo tanto tiempo. Se arrodilla, con las manos vacías, las palmas hacia arriba, en señal de paz. No voy a lastimarte, dice, como si el lobo pudiera entenderlo. Y tal vez, lo entiende. Porque el lobo inclina lentamente la cabeza, como si dijera, lo sé. Por eso viniste. El sol sigue alto. El desierto sigue callado. Pero algo ha cambiado. Las cadenas siguen ahí. Pero ya no están solos. Y en ese instante, en medio de la nada, nace una promesa silenciosa, Kael no los abandonará. Estrellas. El viento volvió a soplar, suave esta vez, acariciando su nuca como una mano invisible que le decía, quédate. Escucha. ¿Cómo te llamas? Preguntó Kael en un hilo de voz, como si hablar más fuerte pudiera romper el hechizo del momento.
El lobo no respondió, claro. Pero inclinó la cabeza hacia un costado, y entonces Kael vio algo que antes no había notado, una cicatriz en su cuello, en forma de media luna, apenas visible bajo el pelaje plateado. Era idéntica a la marca que su abuela tenía en la palma de la mano izquierda, una marca que nunca explicaba. Un escalofrío le subió por la espalda. Volveré, susurró, y esta vez no era una promesa vacía. Era un juramento. Se levantó con lentitud, sin dar la espalda, caminando de espaldas hasta que la roca y los lobos desaparecieron tras una duna. Solo entonces corrió. Corrió como si el desierto mismo lo empujara, con el corazón en la garganta y las ideas chocando en su cabeza como piedras en una tormenta. Cuando llegó a la aldea, ya el sol se inclinaba hacia el oeste, tiñendo las paredes de barro de un dorado cansado. Las calles estaban vacías. Todos estaban en sus casas, preparando la cena, rezando, o simplemente descansando del calor. Pero Kael no podía descansar. Entró a su casa sin llamar. Su abuela estaba sentada junto al fuego bajo, removiendo una olla de hierbas. El aroma era familiar, romero, manzanilla, y algo más. Algo que Kael solo olía cuando los ancianos hablaban en voz baja de los tiempos oscuros. Abuela, dijo, sin aliento, con los ojos brillantes. Vi algo. Ella no se giró. Solo sus manos se detuvieron por un instante. ¿Qué viste, niño del viento? Preguntó, con una voz tan suave que casi parecía una canción, pero Kael conocía ese tono. Era el tono que usaba cuando quería que él no siguiera preguntando. 3 lobos. Atados. En la roca de los susurros. El cuenco que su abuela sostenía cayó al suelo. No se rompió, pero el sonido resonó como un trueno en el silencio de la casa. ¿Dónde? Preguntó ella, girándose por fin. Sus ojos, normalmente cálidos como la miel, estaban duros como piedra. Allá, donde el arroyo seco hace la curva. Cerca de la formación que parece un pájaro durmiendo. La abuela se levantó, lentamente, como si cada movimiento le doliera. Se acercó a Kael y tomó su rostro entre sus manos arrugadas, ásperas como la corteza del tamarisco. Escúchame bien, Kael. Ese lugar, no es para ti. ¿Por qué? Insistió él, con la voz quebrada. No son malos, abuela. El del medio, él me miró como si me conociera. Un temblor recorrió las manos de la anciana. Cerró los ojos, y por un momento, Kael pensó que iba a llorar. Claro que te conoce, dijo en voz baja. Porque lleva esperándote desde antes de que nacieras. Kael parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir? La abuela no respondió. Se dio la vuelta y caminó hasta un rincón oscuro de la casa, donde guardaba un cofre de madera tallada con runas que Kael nunca había podido descifrar. Lo abrió con manos temblorosas y sacó un pequeño rollo de pergamino amarillento, atado con un hilo de seda negra. Siéntate, ordenó, pero su voz ya no era dura. Era triste. Kael obedeció. Ella desenrolló el pergamino sobre la mesa baja. Había dibujos. 3 figuras lupinas, sí, pero no como animales. Eran casi humanas, con posturas erguidas, miradas llenas de dignidad. El del centro tenía el pelaje plateado, y sobre su frente, una luna creciente. Hace mucho tiempo, comenzó la abuela, con la mirada perdida en el pasado, este desierto no era un lugar de abandono. Era sagrado. Y había guardianes que lo protegían. No con armas, sino con equilibrio. Uno cuidaba del cielo, otro de la tierra, y el tercero cuidaba del corazón de los hombres. ¿El lobo plateado? Susurró Kael. Ella asintió. Se llamaba Ariel. No era un lobo. Era un hombre que eligió esta forma para proteger algo que los humanos ya no valoraban, la armonía entre lo salvaje y lo civilizado. Pero hubo un día en que los de la aldea tuvieron miedo. Pensaron que los lobos traían sequía. Que su presencia era una maldición. Pero no lo era. No, dijo la abuela, con los ojos llenos de lágrimas. Pero el miedo ciega más que la arena en una tormenta. Y, yo estaba allí, Kael.
Yo era joven, y creí lo que me dijeron. Ayudé a atarlos. Kael sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Tú, los encadenaste? No solo yo, respondió ella, con la voz rota. Pero fui la que puso la última cadena. Porque creí que protegía a mi gente. Pero, su voz se quebró. Lo que hice fue encarcelar el alma del desierto. Un silencio pesado llenó la habitación. Afuera, el viento aulló, como si el propio desierto estuviera gimiendo. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Preguntó Kael. Porque tú lo miraste, y no tuviste miedo, dijo la abuela, mirándolo con una mezcla de orgullo y terror. Y eso significa que el desierto ha elegido de nuevo. ¿Elegido para qué? Ella no respondió. Solo tomó su mano y la apretó con fuerza. Si vuelves allí, Kael, no podrás deshacer lo que hicimos solo con agua o comida. Las cadenas que los atan no son de hierro. Son de culpa, de silencio, de olvido. Y solo alguien que pueda ver su verdadero rostro, podrá liberarlos. Kael bajó la mirada al pergamino. Los dibujos parecían moverse bajo la luz parpadeante de la lámpara. El lobo plateado lo miraba, no desde el papel, sino desde dentro de su alma. Volveré, dijo, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Su abuela suspiró, y esta vez, no lo detuvo. Entonces lleva esto, dijo, y le entregó una pequeña bolsita de cuero. Son semillas de luna. Solo florecen cuando alguien siembra esperanza en un lugar olvidado. Esa noche, Kael no durmió. Se quedó mirando por la ventana, viendo cómo las estrellas se clavaban en el cielo como clavos de plata. Pensó en los lobos. En sus ojos. En la cicatriz. En la culpa de su abuela. Y por primera vez, sintió que su pequeño corazón latía al ritmo del desierto. Al amanecer, partió de nuevo. Esta vez, no solo llevaba agua y pan. Llevaba una pregunta que quemaba en su pecho: ¿qué pasa cuando el mundo encadena a sus propios protectores? Y una certeza aún más fuerte: él sería quien les devolviera la voz. Ea de semillas de luna colgada al cuello, el pergamino enrollado bajo su túnica, y una decisión que pesaba más que cualquier piedra del desierto. Los tres lobos estaban exactamente donde los había dejado. Inmóviles. Silenciosos. Pero no indiferentes. En cuanto Kael apareció en la cima de la duna, el lobo plateado levantó la cabeza. Sus ojos dorados se iluminaron, no con sorpresa, sino con una extraña mezcla de alivio y temor, como si hubiera esperado este momento, y temido que nunca llegara. Volví, dijo Kael, acercándose despacio, las manos visibles, las palmas hacia arriba. El lobo más pequeño, el de pelaje oscuro como la sombra de una nube de tormenta, gruñó bajo, pero no con agresividad. Era un sonido de advertencia. De protección. No vine a lastimarlos, insistió Kael, deteniéndose a pocos pasos. Vine a entender. Se arrodilló otra vez. Esta vez, abrió la bolsa de cuero y sacó un puñado de semillas diminutas, plateadas como estrellas caídas. Las dejó caer suavemente sobre la arena, entre él y los lobos. Mi abuela dice que florecen cuando alguien siembra esperanza en un lugar olvidado. El lobo plateado bajó la mirada hacia las semillas. Entonces, con una lentitud casi ceremonial, acercó su hocico y aspiró profundamente. Un temblor recorrió su cuerpo. Y entonces, habló. No con palabras humanas. No con sonidos que el viento pudiera llevar lejos. Habló dentro de la mente de Kael. Una voz suave, antigua, llena de arena y estrellas, resonó en su cabeza como un eco que venía de muy lejos: tú no deberías estar aquí, niño del equilibrio. Kael contuvo el aliento. No tenía miedo. Solo asombro. ¿Por qué no? Preguntó en voz alta, aunque sabía que la respuesta ya no necesitaba oídos. Porque este lugar ya no pertenece a los vivos. Pertenece al olvido. Y el olvido devora a quienes intentan recordar. Pero tú me miraste, dijo Kael, con la voz temblorosa. Como si supieras quién soy. El lobo plateado cerró los ojos por un instante. Sé quién eres.
Eres el hijo de los que nos encadenaron, y también el nieto de quien aún conserva una chispa de verdad. Eres el puente, Kael. Ni humano del todo, ni salvaje del todo. Por eso puedes ver lo que otros niegan. El lobo más grande, el de pelaje ceniciento, se movió por primera vez. Se acercó al plateado y apoyó su hocico en su lomo, como si le diera fuerza. ¿Por qué están atados?, preguntó Kael, mirando las cadenas oxidadas que los unían a la roca y entre sí. ¿Quién los castigó? El lobo plateado abrió los ojos, y en ellos Kael vio siglos de dolor, de lealtad traicionada, de promesas rotas. Nadie nos castigó, niño. Nosotros mismos nos atamos. Kael frunció el ceño. ¿Por qué harían eso? Porque el equilibrio se rompió. Y cuando el corazón de los hombres se endurece, los guardianes deben cargar con su culpa, hasta que alguien vuelva a creer en ellos. De pronto, el viento cambió. Se volvió frío, aunque el sol seguía implacable. Las cadenas tintinearon suavemente, como si respondieran a un latido invisible. ¿Y si yo rompo las cadenas?, preguntó Kael, acercando una mano. El lobo plateado retrocedió un paso. No son las cadenas de hierro las que nos atan, Kael. Mira. Y entonces, como si el desierto mismo lo permitiera, Kael vio más allá de lo físico. Vio hilos de luz pálida, entrelazados entre los tres lobos, conectándolos no solo a la roca, sino entre sí. Uno brillaba con fuerza, el del lobo plateado. Otro estaba opaco, casi roto, el del lobo oscuro. Y el tercero, parpadeaba, como si estuviera a punto de apagarse. Son sus almas, susurró Kael, con los ojos llenos de lágrimas. El de la sombra carga con el miedo de los hombres. El del eco, con su soledad. Y yo, el lobo plateado bajó la cabeza, con su traición. No podemos irnos. No hasta que esos hilos se sanen. Kael se quedó en silencio. Miró las semillas en la arena. Miró los ojos de los lobos. Miró el horizonte, donde el desierto se fundía con el cielo. Y entonces, con una ternura que parecía imposible en un niño tan pequeño, se acercó y colocó su frente contra la del lobo plateado. Yo los recordaré, dijo. Yo contaré su historia. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre la arena, justo encima de una semilla. Y en ese instante, la semilla brilló. Una luz tenue, suave, como el primer aliento de la primavera, se elevó del suelo. Los tres lobos alzaron la cabeza al unísono. Y por primera vez en décadas, de un arpa que alguien hubiera vuelto a tocar después de siglos de silencio. El lobo plateado alzó el hocico al cielo. Y emitió un sonido. No fue un aullido. Fue una nota. Larga, clara, pura. Como el canto de una estrella cayendo. El viento la recogió y la llevó lejos, más allá de las dunas, hasta la aldea dormida. En ese mismo instante, la abuela de Kael, que tejía junto al fuego, dejó caer su aguja. Ya empezó, murmuró, con los ojos cerrados, como si escuchara algo que solo ella podía oír. Mientras tanto, en el desierto, Kael seguía con la frente apoyada contra la del lobo plateado. No quería separarse. No porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez en su vida, se sentía comprendido. ¿Quién eras antes?, preguntó en voz baja, sin abrir los ojos. La voz en su mente regresó, más cercana, más cálida, era un hombre como tú. Nací bajo la luna creciente, como tú. Y como tú, creía que el mundo podía sanarse con palabras, no con cadenas. ¿Y qué hiciste mal? Nada, niño. Solo confié demasiado. El lobo sombra, el de pelaje oscuro, se acercó entonces. No con brusquedad, sino con una especie de timidez animal. Se sentó a pocos pasos, mirando a Kael con ojos que no eran hostiles, sino, avergonzados. ¿Y tú?, preguntó Kael, mirándolo directamente. ¿Quién eres tú? El lobo sombra bajó la cabeza. Soy el miedo de los hombres hecho carne, respondió una nueva voz en la mente de Kael, más grave, más áspera. Soy lo que nace cuando dejan de creer en lo invisible. Cuando temen lo que no entienden. Kael no retrocedió.
No tienes que tener miedo de mí. El lobo lo miró, y en sus ojos Kael vio algo que lo partió el alma, esperanza rota. No es de ti de quien tengo miedo. Es de lo que hicieron con él. Y señaló con el hocico al lobo plateado. Entonces, el tercer lobo, el del pelaje ceniciento, el eco, se acercó. Más pequeño, más delgado, con movimientos casi frágiles. Se sentó entre los otros dos y alzó los ojos hacia Kael. Yo soy lo que queda cuando todos se van, dijo una tercera voz, suave como el susurro de una madre. Soy el recuerdo que nadie nombra. La canción que ya no se canta. El nombre que se olvida. Kael sintió un nudo en la garganta. Pero yo no los olvidaré, dijo, con la voz temblando. Yo los nombraré. Y entonces, con una determinación que lo sorprendió a él mismo, se quitó la túnica y la extendió sobre la arena. Como si preparara un lecho. Quédense conmigo un rato, dijo. No tienen que hablar. Solo, estar. Los tres lobos se miraron entre sí. Y luego, uno a uno, se acostaron en la sombra que el cuerpo de Kael proyectaba sobre la arena. El lobo plateado junto a su pecho. El sombra a sus pies. El eco a su espalda, como protegiéndolo del viento. Y Kael, con los ojos cerrados, escuchó algo que nunca antes había oído, el latido de tres corazones que latían al mismo ritmo que el suyo. No supo cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido una hora. Pudo haber sido un sueño. Pero cuando abrió los ojos, el sol ya se inclinaba hacia el oeste, y las semillas que había sembrado, habían brotado. Pequeñas hojas plateadas emergían de la arena, con flores diminutas que brillaban como gotas de rocío bajo la luz dorada. ¿Qué significa esto?, preguntó Kael, maravillado. Significa que el desierto te reconoce, respondió el lobo plateado. Que tu corazón no miente. Kael sonrió. Pero de pronto, un sonido interrumpió la paz. Un sonido metálico. Lejano, pero inconfundible. Campanas. Las campanas del consejo de la aldea. Las llamaban solo en momentos graves. El lobo sombra se levantó de un salto, los ojos alerta. Vienen, dijo con urgencia. Los que aún tienen miedo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Kael, poniéndose de pie. Porque el miedo siempre vuelve cuando siente que pierde el control. Kael miró hacia el horizonte. En lo lejos, una figura se acercaba. Alta, envuelta en una túnica oscura. Era el anciano Raim, el más respetado, y temido, de la aldea. El guardián de las leyes antiguas. El que había prohibido acercarse a la roca de los susurros bajo pena de destierro. No pueden llevarlos, dijo Kael, con firmeza, colocándose frente a los lobos. No son una amenaza. No vienen por nosotros, niño, dijo el lobo plateado, con tristeza. Vienen por ti. Kael sintió un escalofrío. ¿Por qué? Porque has hecho lo que nadie se atrevió, has roto el silencio. Y el silencio, es su arma. Los pasos de Raim se acercaban. Lento. Deliberado. Cuando estuvo a 10 pasos, se detuvo. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, y sus ojos, oscuros como pozos secos, se clavaron en Kael. Niño, dijo, con una voz que no era dura, sino, cansada. ¿Sabes lo que has hecho? He visto la verdad, respondió Kael, sin bajar la mirada. Raim suspiró. La verdad es peligrosa cuando el mundo prefiere mentiras cómodas. ¿Por qué encadenaron a los guardianes? El anciano cerró los ojos. Porque creímos que el desierto nos había abandonado. Que su sequía era un castigo. Y en nuestro miedo, convertimos a sus protectores en prisioneros. Entonces, ¿sabías que no eran lobos comunes? Lo sabíamos, admitió, con la voz quebrada. Pero era más fácil culparlos que enfrentar nuestra propia cobardía. Hubo un silencio largo. El viento jugaba con las hojas recién nacidas, haciendo que brillaran como estrellas diminutas. Vuelve a la aldea, Kael, dijo Raim, finalmente. Olvida lo que viste. No puedo, respondió el niño. Porque si lo olvido,
ellos seguirán atrapados. Y el desierto seguirá muriendo. Raim lo miró fijamente. Entonces prepárate. Porque si no vuelves esta noche, el consejo vendrá. Y no seré yo quien hable por ti. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. Pero antes de desaparecer tras la duna, se detuvo. Tu abuela fue la única que siempre dudó, dijo, sin mirar atrás. Por eso nunca te prohibió salir al desierto. Porque sabía que, algún día, él te llamaría. Y se fue. Kael se quedó allí, con el corazón acelerado, los pies enterrados en la arena tibia, y los 3 lobos a su alrededor, mirándolo como si supieran que algo grande estaba por comenzar. ¿Qué hago ahora?, preguntó, casi en un susurro. El lobo plateado se acercó y apoyó una pata en su mano. Ahora, niño del equilibrio, decide si el mundo merece despertar o seguir durmiendo en su miedo. Kael miró las flores que brillaban en la oscuridad que se acercaba. Y supo que ya no había marcha atrás. Porque a veces, la verdadera valentía no es luchar contra monstruos, sino recordarle al mundo que los guardianes nunca se fueron. Los 3 lobos permanecían junto a él, quietos, vigilantes. No había necesidad de palabras. El silencio entre ellos era una conversación en sí misma, profunda, íntima, llena de preguntas y promesas no dichas. De pronto, el lobo plateado alzó la cabeza. Sus orejas se movieron, sensibles al más mínimo cambio en el viento. Alguien viene. Kael contuvo el aliento. No era Raim. Esta vez, el paso era más ligero. Más familiar. ¿Abuela?, susurró. Y allí, entre las sombras danzantes de la luna creciente, apareció ella. Caminaba con dificultad, apoyada en un bastón de madera de olivo, pero sus ojos brillaban con una determinación que Kael nunca le había visto. No deberías estar aquí, dijo él, corriendo a su encuentro. Y tú tampoco, respondió ella, con una sonrisa triste. Pero el corazón no entiende de prohibiciones, ¿verdad? Se detuvo frente a los lobos. Por un momento, pareció que el tiempo se detenía. Miró al lobo plateado, y sus rodillas cedieron. Cayó de rodillas en la arena, sin importarle el frío, sin importarle el orgullo. Perdóname, dijo, con la voz quebrada, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Perdóname por no haberte creído. Por no haber tenido el valor de desatar las cadenas cuando aún podía. El lobo plateado la miró largo rato. No con rencor. No con ira. Con una tristeza que trascendía el tiempo. No fue solo tu culpa, hija de la arena. Fue la de todos. Pero tú fuiste la única que guardó la semilla. La abuela tembló. Abrió su mano izquierda, la que tenía la cicatriz en forma de media luna, y la extendió lentamente hacia el lobo. Guardé más que la semilla, dijo. Guardé tu nombre. Y entonces, en un susurro apenas audible, pronunció una palabra antigua, olvidada por todos menos por ella, Ariel. El nombre resonó en el aire como una campana sagrada. Las flores de luna temblaron. El viento cesó. Y los otros 2 lobos inclinaron la cabeza, como si al fin hubieran escuchado el verdadero nombre de su hermano. Kael abrió los ojos como platos. ¿Ariel? La abuela sintió, sin dejar de mirar al lobo plateado. Era el guardián del corazón. El que enseñaba a los hombres a escuchar antes de juzgar. Y yo fui la que puso la última cadena, porque creí que protegía a mi pueblo. Pero lo que hice fue romper el equilibrio. El lobo sombra se acercó entonces, y con suavidad, rozó el hombro de la anciana. Tú también fuiste encadenada, vieja del desierto, dijo su voz en la mente de Kael. Encadenada por el peso de lo que no dijiste. Ella sollozó. Durante años, soñé con este momento. Pero cada vez que venía, el miedo me detenía. Hasta que naciste tú, Kael. Hasta que vi en ti lo que yo ya había perdido, la inocencia que no teme mirar lo desconocido. Kael se arrodilló junto a ella y tomó su mano. Entonces no estamos solos, dijo, mirando a los lobos. Somos 4 los que recordamos. El eco, el tercer lobo, se acercó y se sentó entre ellos,
como un lazo invisible que los unía a todos. 4 corazones. 4 memorias. 4 hilos de luz, dijo su voz, suave como el rocío. Es suficiente para tejer de nuevo el equilibrio. En ese instante, las cadenas que ataban a los lobos a la roca emitieron un sonido extraño. No de metal, sino de algo más profundo, como si estuvieran resonando con el nombre de Ariel. ¿Qué está pasando?, preguntó Kael, maravillado. El desierto los reconoce, respondió su abuela, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando un nombre verdadero es pronunciado con arrepentimiento y amor, las cadenas del olvido empiezan a deshacerse. Pero entonces, un nuevo sonido rompió la paz. Tambores. Lejanos, pero firmes. Rítmicos. Inexorables. El consejo venía. No hay tiempo, dijo la abuela, poniéndose de pie con esfuerzo. Debes decidir ahora, Kael. ¿Confías en ellos? Kael miró a los lobos. A Ariel, con sus ojos dorados llenos de siglos de paciencia. Al Sombra, con su miedo transformado en lealtad. Al Eco, con su silencio convertido en canto. Sí, dijo, sin dudar. Confío. La abuela asintió. Luego, sacó de su túnica un pequeño frasco de cristal, lleno de un líquido plateado. Es el rocío de la primera luna del año, dijo. Solo se recoge una vez en la vida de una persona. Lo guardé para este momento. Vertió unas gotas sobre las cadenas. Y en el mismo instante en que el líquido tocó el metal oxidado, las cadenas se iluminaron. No con fuego. Con luz viva. Con recuerdos. Imágenes comenzaron a surgir del aire, hombres y mujeres de la aldea, hace décadas, llorando mientras ataban a los lobos. No por odio. Por miedo. Por desesperación. Por ignorancia. Ellos también sufrieron, dijo la abuela, con la voz rota. Pero eso no los exime. Solo los humaniza. Kael entendió entonces la verdadera lección. No se trataba de culpar. Se trataba de sanar. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Ariel se acercó y apoyó su frente en la de Kael, como antes. Habla por nosotros. Cuando vengan, no los enfrentes con ira. Muéstrales lo que tú ves. Porque si uno puede ver, otros podrán recordar. Los tambores estaban más cerca. Las antorchas asomaban en el horizonte. La abuela tomó la mano de Kael. El desierto no pide héroes, nieto mío. Pide testigos. Y en ese momento, mientras las primeras figuras del consejo aparecían entre las dunas, Kael supo que no huiría. No lucharía. Simplemente, permanecería. El anciano Raim iba al frente, con el rostro severo, los ojos fijos en el niño y las bestias a su lado. Detrás de él venían 7 miembros del consejo, los más respetados de la aldea, sus túnicas oscuras ondeando con el viento nocturno. Algunos llevaban bastones. Otros, cuencos con hierbas humeantes. No venían a pelear. Venían a juzgar. Se detuvieron a pocos pasos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Kael, dijo Raim, con voz grave. Has desobedecido la ley más antigua. Has despertado lo que debió permanecer dormido. Kael tragó saliva, pero no bajó la mirada. No desperté a nada, anciano. Solo escuché lo que siempre estuvo aquí. Uno de los consejeros, una mujer de cabello cano y ojos fríos, dio un paso al frente. ¿Son bestias? Maldiciones con forma de lobo. ¿Acaso no recuerdas la sequía que vino cuando los vieron por última vez? La sequía no vino por ellos, intervino la abuela, con una voz que, aunque débil, resonó con autoridad. Vino porque dejamos de respetar el equilibrio. Porque los encadenamos y creímos que así controlaríamos la tierra. Pero la tierra no se controla. Se escucha. Raim la miró con tristeza. Tú, más que nadie, sabes el precio de ese error, Amira. ¿Por qué ahora? ¿Por qué traer al niño a esto? Porque él no tiene miedo de ver, respondió ella. Y porque ellos, señaló a los lobos, ya no están solos.
En ese momento, Ariel dio un paso al frente. No con agresividad. Con dignidad. Los consejeros retrocedieron instintivamente. Uno dejó caer su cuenco. Las hierbas se esparcieron sobre la arena como lágrimas secas. Pero Ariel no los miró a ellos. Miró a Kael. Es tu turno, niño del equilibrio. Kael respiró hondo. Sabía lo que tenía que hacer. Se acercó a las flores de luna que crecían alrededor de las cadenas. Se arrodilló, recogió una con cuidado y se levantó. Luego, caminó lentamente hacia el centro del círculo formado por los ancianos. Miren, dijo, sosteniendo la flor en su palma. Esta flor no existe en ningún otro lugar del desierto. Solo crece donde alguien siembra esperanza en un sitio olvidado. Mi abuela me dio las semillas. Yo las planté. Y ellas florecieron, porque los lobos aún tenían algo que dar, presencia. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron los rostros endurecidos por años de miedo. Ustedes los llaman maldición. Pero yo los he visto dormir bajo mi sombra. Los he oído suspirar con la brisa. Los he sentido temblar no de furia, sino de soledad. La mujer del consejo apretó los labios. Las apariencias engañan, niño. ¿Y si no son apariencias? Preguntó Kael, con la voz firme. ¿Y si lo que ven no es lo que son, sino lo que ustedes proyectan en ellos? ¿Su miedo? ¿Su culpa? Un murmullo recorrió al grupo. Raim entrecerró los ojos. ¿Qué quieres de nosotros, Kael? Nada, respondió el niño. Solo que miren. De verdad. Sin juzgar. Sin temer. Y entonces, con una determinación que sorprendió hasta él mismo, se volvió hacia Ariel. Muéstrales quién eres. Todos contuvieron el aliento. Ariel cerró los ojos. Y entonces, algo increíble sucedió. No cambió de forma. No se volvió humano. Pero su pelaje plateado comenzó a brillar con una luz suave, como si la luna hubiera decidido posarse sobre él. Y de su cuerpo, como ecos de un pasado olvidado, surgieron imágenes en el aire, un hombre joven plantando árboles en el desierto, enseñando a los niños a leer las estrellas, sanando a los enfermos con hierbas y palabras. Ese es el guardián del antiguo tiempo, susurró uno de los ancianos, reconociendo la figura. Mi abuelo lo mencionaba en las noches de invierno, no es un espíritu, dijo Kael. Es un recuerdo vivo. Y si lo olvidamos, olvidamos quiénes somos. La mujer del consejo tembló. Dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas. Mi madre solía decir que los lobos cuidaban el sueño de los niños. Que si uno tenía pesadillas, bastaba con susurrar Ariel, y el miedo se iba. Nadie habló. El viento susurró entre las dunas, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. Entonces, el lobo sombra se acercó a la mujer. Ella retrocedió, pero solo un poco. Él se sentó frente a ella, bajó la cabeza, y emitió un sonido suave, casi como un ronroneo. El miedo no es enemigo, dijo su voz en la mente de todos los presentes. Solo pide ser entendido. La mujer extendió una mano temblorosa. Y tocó el pelaje del lobo sombra. Perdón, murmuró. Perdón por creer que eras oscuridad, cuando solo eras el reflejo de la nuestra. Uno a uno, los miembros del consejo bajaron sus antorchas. Uno a uno, se arrodillaron. No en sumisión. En reconocimiento. Raim fue el último. Miró a Kael, y por primera vez, sus ojos no estaban duros. Estaban liberados. ¿Qué hacemos ahora, niño? Preguntó, con la voz quebrada. Kael sonrió. Miró a los lobos. Miró a su abuela. Miró las flores que brillaban bajo la luna. Ahora, dijo, deshacemos las cadenas, no con fuerza, sino con memoria. Y mientras todos se acercaban, no como jueces, sino como testigos, las cadenas oxidadas comenzaron a deshacerse solas, eslabón por eslabón, como si cada nombre pronunciado, cada lágrima derramada, cada verdad admitida, fuera una llave invisible. Y en medio del desierto, bajo la luna creciente,
3 almas que habían sido olvidadas volvieron a ser vistas. No como lobos. No como maldiciones. Sino los 3 lobos no huyeron. Se quedaron allí, quietos, observando a los ancianos arrodillados, a la abuela con las mejillas mojadas, a Kael con la flor de luna aún en la mano. Y entonces, como si un velo invisible se hubiera levantado, el aire cambió. El viento ya no era seco. Traía un aroma nuevo, a tierra mojada. A promesa. ¿Lo sienten? Susurró la abuela, alzando la cara al cielo. Sí. Lo sentían todos. Una humedad sutil, casi imperceptible, se colaba entre las dunas. Era la primera vez en más de 20 años que el desierto respiraba alivio. Pero en medio de ese momento sagrado, un sonido inesperado rompió el hechizo. Un aullido. Lejano. Solitario. Doloroso. No venía de los lobos frente a ellos. Venía del este, más allá de las colinas del silencio, donde nadie se atrevía a ir. Los 3 lobos alzaron la cabeza al unísono. Sus ojos se llenaron de una emoción que Kael no había visto antes, urgencia. No están solos, dijo Ariel, su voz mental ahora tensa, vibrando como una cuerda a punto de romperse. ¿Quién es? Preguntó Kael, con el corazón acelerado. Los otros. Los que fueron separados antes del encadenamiento. Los que huyeron, y se perdieron. La abuela palideció. Había rumores, de que en la gran sequía, algunos guardianes intentaron escapar hacia las montañas del este. Pero nunca regresaron. Se decía que el desierto los había devorado. ¿Y si no los devoró? Dijo Kael, mirando hacia el horizonte. ¿Y si solo los olvidamos? Ariel lo miró fijamente. Si están vivos, están atrapados. No en cadenas de hierro, sino en el eco de su propio abandono. Y si no los encontramos pronto, su luz se apagará para siempre. Raim se levantó lentamente, con el rostro marcado por una nueva determinación. El consejo debe ayudar, dijo, con voz firme. No podemos reparar un error solo para cometer otro. Pero las montañas del este están malditas, protestó uno de los ancianos. Nadie regresa de allí. Kael sí regresará, dijo la abuela, mirando a su nieto con una mezcla de orgullo y terror. Porque él no va a buscar bestias. Va a buscar almas. Kael sintió un nudo en el pecho. No era miedo. Era peso. El peso de saber que la historia no terminaba con la liberación de los 3 lobos. Que había más dolor escondido en las sombras del desierto. ¿Me guiarás? Le preguntó a Ariel. El lobo plateado asintió, una sola vez. Pero no será como antes. Allí, el desierto no es tierra. Es memoria. Y las memorias heridas, muerden. La mujer del consejo dio un paso adelante. Mi hijo desapareció hace 10 años en esas montañas. Fue tras una leyenda. Dijo que escuchaba voces en el viento. Todos guardaron silencio. ¿Y si no estaba loco? Preguntó Kael, mirándola. ¿Y si las voces eran reales? Ella rompió en llanto. Entonces, tráemelo de vuelta. Aunque solo sea su nombre. Kael asintió. No prometió lo imposible. Solo prometió intentar. Esa noche, mientras la aldea se preparaba en silencio, algunos tejiendo provisiones, otros rezando a antiguos dioses del viento, Kael se sentó junto a Ariel bajo la luna. ¿Por qué ahora? Preguntó. ¿Por qué después de tanto tiempo? Ariel lo miró, y en sus ojos Kael vio no solo siglos, sino ciclos. Porque el mundo siempre necesita recordar. Y siempre nace alguien dispuesto a recordar por él. ¿Y si fallamos? Entonces el desierto seguirá durmiendo. Pero al menos, habrá sido un sueño con testigos. Al amanecer, Kael partió. No llevaba armas. Solo su túnica, una cantimplora, las semillas de luna que le quedaban, y el nombre de un desconocido en los labios, Elías, el hijo de la mujer del consejo. A su lado caminaban los 3 lobos. Detrás, a cierta distancia, un pequeño grupo de aldeanos,
su abuela, Raim, y 2 jóvenes que se ofrecieron como guías. El camino era incierto. Las montañas del este no aparecían en los mapas. Se decía que cambiaban de lugar, que se tragaban a quienes las miraban con miedo. Pero Kael no miraba con miedo. Miraba con esperanza. Y mientras el sol se elevaba, tiñendo el cielo de fuego dorado, el desierto susurró una vez más: el que busca almas, nunca camina solo. En lo lejos, otro aullido respondió. Más débil. Más frágil. A frontera invisible. Los lobos caminaban en formación, Ariel al frente, el sombra a la derecha, el eco a la izquierda. No miraban atrás. No dudaban. Sabían que cada huella que dejaban detrás de sí era un hilo que unía el pasado con lo que aún faltaba sanar. ¿Cuánto falta?, preguntó Kael, con la garganta seca, ajustando la cantimplora en su cintura. Ariel no respondió con palabras. Solo alzó el hocico hacia una formación rocosa que emergía del horizonte como una espina dorsal de piedra partida. Allí, entre las grietas, el viento no silbaba. Lloraba. Ese es el valle de los nombres olvidados, dijo su voz en la mente de Kael. Donde los que se pierden, dejan sus ecos. La abuela, que caminaba detrás con Raim apoyándola, se detuvo de pronto. Su rostro palideció. Este lugar, lo soñé, susurró. Soñé que llamaba a mi hermano, y su voz me respondía, pero nunca lograba encontrarlo. Kael la miró, sorprendido. ¿Tenías un hermano? Sí, dijo ella, con los ojos nublados. Se fue tras los primeros rumores de los guardianes. Dijo que si el desierto tenía alma, entonces también tenía memoria. Y que si alguien no la cuidaba, se perdería para siempre. Nunca regresó. Un escalofrío recorrió la columna de Kael. ¿Crees que está allí? La abuela no respondió. Solo apretó su bastón con más fuerza y caminó hacia adelante. Al entrar al valle, el aire cambió. Ya no era solo caliente o seco. Era pesado. Cargado de susurros que no venían del viento, sino de las propias piedras. ¿Escuchan eso?, preguntó uno de los jóvenes guías, con la voz temblorosa. Sí. Todos lo escuchaban. Voces. Fragmentadas. Repitiendo nombres. María, Liem, Elías. El corazón de Kael se detuvo al oír ese último nombre. Elías. Gritó, girando hacia las rocas. Estamos aquí. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de su propio grito, que se retorcía al volver, como si el valle lo corrompiera. No grita a las almas perdidas, advirtió Ariel. Las almas perdidas no reconocen su nombre, hasta que alguien lo dice con verdad. Kael entendió. Respiró hondo. Cerró los ojos. Y con la voz más suave que jamás había usado, dijo: Elías, no estás solo. Tu madre te busca. Y nosotros también. Un silencio. Luego, un leve movimiento entre las sombras de una cueva. Algo se arrastraba. No era un lobo. Era una figura encorvada, cubierta de polvo, con el pelo enmarañado y los ojos hundidos, pero, humanos. ¿Quién eres tú?, preguntó, con una voz ronca por años de silencio. Soy Kael, respondió el niño, acercándose despacio. Y vine a traerte de vuelta. El hombre, porque era un hombre, joven aún, aunque envejecido por el sufrimiento, se dejó caer de rodillas. No puedo salir. Las voces, me atan aquí. ¿Qué voces?, preguntó Raim, acercándose con cautela. Las de los que no encontré, dijo Elías, con lágrimas en los ojos. Vine buscando a los guardianes, como tú. Pero me perdí. Y desde entonces, escucho a todos los que también se perdieron. Sus nombres me rodean. Me dicen que me quede, que si me voy, ellos desaparecerán para siempre. Kael miró a Ariel. El valle no atrapa cuerpos, explicó el lobo. Atrapa culpas. Y este hombre cree que salvar a los demás es su redención. Pero no lo es, dijo Kael, arrodillándose frente a Elías.
La redención no es cargar con el dolor de otros. Es ayudarlos a soltarlo. Elías lo miró, con los ojos llenos de una desesperanza que dolía más que cualquier herida. ¿Cómo? Nombrándolos, dijo la abuela, acercándose. No para retenerlos. Para liberarlos. Y entonces, con una voz quebrada pero firme, comenzó a cantar. Una vieja canción de cuna, que su madre le enseñó, que hablaba de estrellas que guían a los viajeros de vuelta a casa. Uno a uno, los susurros del valle se fueron calmando. María, descansa. Liam, vuela. Todos, ya no están solos. Y con cada nombre liberado, el aire se volvía más ligero. Elías comenzó a temblar. No de miedo. De alivio. Los oigo, susurró. Los oigo decir adiós. En ese momento, el lobo eco se acercó a él y apoyó su hocico en su frente. Tú no los perdiste, dijo su voz suave. Ellos ya habían partido. Solo necesitaban que alguien les dijera que podían irse en paz. Elías rompió en llanto. Lágrimas que habían estado atrapadas durante años. Cael lo ayudó a levantarse. Vamos a casa. Pero antes de que dieran un paso, una nueva voz resonó en el fondo del valle. Más antigua. Más oscura. No todos pueden irse. De las sombras más profundas, surgió una figura. No era humana. No era lobo. Era algo entre ambos. Una criatura encorvada, con ojos vacíos y cadenas hechas de sombra y polvo. El guardián caído, susurró Ariel, con un temblor en su voz mental. ¿Quién es? Preguntó Cael, con el corazón en la garganta. Era uno de nosotros. Pero eligió el miedo sobre la fe. Y el desierto, lo convirtió en lo que temía ser, un eco sin alma. La criatura avanzó lentamente. Ustedes creen que todo se arregla con nombres y lágrimas, dijo, con una voz que raspaba como piedra contra piedra. Pero el desierto no perdona. Solo olvida, o consume. No vinimos a luchar, dijo Cael, con la voz firme, aunque sus manos temblaban. Vinimos a recordar. El recuerdo duele, gruñó la criatura. Y el dolor, me alimenta. Entonces, el lobo sombra dio un paso al frente. El miedo no te pertenece, dijo. Nunca te perteneció. Y con un aullido profundo, no de furia, sino de compasión, el sombra corrió hacia la criatura. No para atacarla. Para abrazarla. Y en el instante en que sus cuerpos se tocaron, la criatura emitió un grito, no de dolor, sino de liberación. Su forma se deshizo, no en ceniza, sino en luz. Cientos de nombres brillaron en el aire, como luciérnagas, antes de elevarse hacia el cielo. El valle quedó en silencio. Pero ya no era un silencio de abandono. Era un silencio de paz. Elías, con los ojos llenos de asombro, miró a Cael. ¿Qué hiciste? Nada, respondió Cael, sonriendo. Solo creí que todos merecían una segunda oportunidad. Y mientras el sol se ponía tras las montañas, el grupo emprendió el regreso. Nacida. Elías caminaba entre Cael y su abuela, a veces en silencio, a veces murmurando nombres que ya no lo atormentaban, pero que aún guardaba como ofrendas. Sus ojos, antes hundidos en la oscuridad del abandono, ahora miraban el horizonte con una mezcla de asombro y temor, asombro por estar vivo, temor por lo que encontraría al volver. ¿Y si ya no me reconocen? Preguntó de pronto, con la voz ronca aún, pero más humana. Tu madre nunca dejó de pronunciar tu nombre, respondió Cael. Incluso cuando el mundo creyó que estabas muerto, ella te guardó en su corazón como si fueras una semilla. Elías bajó la cabeza. Una lágrima rodó por su mejilla y se perdió en la arena. Durante años, creí que si me iba, la aldea estaría a salvo. Que los susurros me seguían, y que traerían sequía, locura, muerte. No eran los susurros los que traían la muerte, dijo la abuela, con dulzura. Era el silencio. El silencio de quienes no se atrevieron a buscarlos. Ariel caminaba unos pasos adelante, pero su mirada se desviaba constantemente hacia el este, como si aún hubiera algo allí que lo llamara.
El lobo sombra y el eco lo rodeaban, inquietos. No terminó, dijo Ariel de pronto, deteniéndose en seco. Kael lo miró, alarmado. ¿Qué pasa? El guardián caído no era el único. Hay otro eco. Más profundo. Más antiguo. Uno que no se perdió, sino que fue escondido. La abuela palideció. El corazón del desierto. Raim, que caminaba detrás, se acercó con el rostro tenso. Eso es solo una leyenda. Se dice que en el centro del desierto, bajo la duna del silencio, yace una piedra que late como un corazón. Que si se rompe, el desierto muere. Si se cuida, florece. Pero nadie ha llegado jamás. Quienes lo intentan, desaparecen. Porque el desierto no permite que lo toquen manos que no entienden su ritmo, dijo Ariel. Pero ahora, el corazón late débil. Lo siento en mis huesos. Algo lo está apagando. Kael sintió un escalofrío que no venía del viento. ¿Qué lo apaga? Ariel lo miró, y en sus ojos dorados, Kael vio una tristeza que no era solo suya, sino de la tierra entera. El olvido. No el de los nombres, sino el del propósito. Los hombres ya no preguntan por qué están aquí. Solo quieren sobrevivir. Y cuando dejan de preguntar, el corazón se duerme. Elías, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con voz firme. Yo estuve cerca. Antes de perderme, vi la duna del silencio. Es real. Y hay algo allí. No es una piedra. Es una raíz. Gigante. Que late bajo la arena. Todos guardaron silencio. Entonces, dijo Kael, con una determinación que lo sorprendió a él mismo, debemos ir. ¿Estás loco? Exclamó uno de los jóvenes guías. Eso es el corazón mismo de la maldición. No es una maldición, intervino la abuela. Es una prueba. Y Kael ya la ha pasado una vez. Raim miró al niño, luego a los lobos, luego al horizonte. Si el corazón muere, el desierto se convierte en polvo para siempre. Incluso las aldeas caerán. Entonces no hay elección, dijo Kael. Solo camino. Esa noche, mientras acampaban bajo un cielo salpicado de estrellas, Elías se sentó junto a Kael. ¿Por qué lo haces? Preguntó. Podrías quedarte en la aldea. Ya eres un héroe. Ya salvaste a los guardianes. Ya me trajiste de vuelta. Kael miró las llamas del fuego, pensativo. Porque no se trata de ser héroe. Se trata de no dejar que nadie más se pierda. Ni personas. Ni almas. Ni el propio desierto. Elías lo miró largo rato. Eres como él, dijo finalmente. ¿Como quién? Como Ariel. Antes de que lo encadenaran. También creía que bastaba con amar para salvar el mundo. Kael sonrió. Tal vez, porque es verdad. Al amanecer, el grupo se dividió. Raim, los jóvenes y Elías regresarían a la aldea. Llevarían la noticia, prepararían provisiones, y sobre todo, esperarían. Pero Kael, su abuela y los tres lobos tomarían otro rumbo. Hacia el centro del desierto. Hacia la duna del silencio. Donde el mundo callaba, y el corazón del desierto latía su último aliento. Y mientras caminaban, Kael sintió algo nuevo en su pecho, no solo coraje, sino llamado. ¿Lo sientes? Preguntó su abuela, con la voz apenas un hilo. Kael asintió. Sí. Lo sentía. No era un ruido. Era un pulso. Débil. Irregular. Como si el desierto estuviera soñando un sueño al que ya no le quedaba fuerza para terminar. Ariel se detuvo en lo alto de una duna pequeña y alzó la cabeza. Sus orejas temblaban, no por el calor, sino por la resonancia de algo profundo, ancestral. Está aquí. La duna del silencio no era la más alta, ni la más imponente. Era la más vacía. No había huellas. No había sombras. Ni siquiera las estrellas parecían tocarla de noche.
Era como si el mundo hubiera decidido borrarla de la memoria. ¿Cómo entramos?, preguntó Kael, con la garganta seca. La abuela se arrodilló y tocó la arena con la palma de su mano marcada. No se entra con los pies. Se entra con el alma. Y entonces, cerró los ojos y comenzó a cantar. No una canción de cuna, ni un rezo antiguo. Era una melodía sin palabras, hecha solo de suspiros y silencios, como el viento que acaricia una tumba con amor. Las arenas bajo sus manos comenzaron a moverse. No se desplazaban. Se apartaban. Como si reconocieran su voz. Como si hubieran estado esperando su regreso. Un camino descendente se formó entre las dunas, una espiral de arena que se hundía en la tierra como una garganta que se abre para tragar la luz. ¿Y si no regresamos?, preguntó Kael, con un temblor en la voz que no era miedo, sino conciencia. Entonces, dijo su abuela, tomándolo de la mano, alguien más tendrá que recordar. Pero tú eres el primero que siente el corazón. No lo oye. Lo siente. Y eso es raro. Ariel se acercó y rozó su hocico con la mejilla de Kael. No estás solo. Y no vas a morir. Vas a despertar algo que todos creyeron muerto. Kael respiró hondo. Y bajó. La espiral era larga, interminable. Las paredes de arena brillaban con una luz tenue, como si estuvieran hechas de polvo de estrellas. El aire se volvía más fresco, más húmedo, más vivo. Al fondo, una caverna. No tallada por manos humanas. Tallada por el tiempo y el anhelo. En el centro, sobre un pedestal de roca negra, latía algo. No era piedra. No era raíz. No era corazón. Era todo eso a la vez. Una esfera del tamaño de un niño pequeño, translúcida, con vetas doradas que palpitaban con suavidad. Cada latido emitía una onda de luz que recorría las paredes de la cueva, proyectando sombras que se movían como memorias vivas. El corazón del desierto, susurró la abuela, con lágrimas en los ojos. Pero algo estaba mal. Las pulsaciones eran irregulares. Algunas fuertes. Otras apenas un suspiro. Y alrededor del corazón, cadenas. No de metal. De silencio. Hilos invisibles que lo envolvían, apretándolo cada vez que intentaba latir con fuerza. ¿Quién lo encadenó?, preguntó Kael. Nadie, respondió Ariel, con tristeza. Fue el propio desierto. Cuando los hombres dejaron de hablarle, él dejó de confiar en su propia voz. Y el silencio se volvió prisión. Kael se acercó. Cada paso resonaba como un eco en el alma. ¿Qué hago? Habla, dijo su abuela. No con palabras. Con verdad. Kael se arrodilló frente al corazón. Puso sus manos sobre la roca fría, cerca, pero sin tocarlo. Estoy aquí, dijo, en voz baja. No te olvidé. Nadie te olvidó. Solo, todos se equivocaron de lenguaje. El corazón palpitó. Una vez. Más fuerte. Sé que duele, continuó Kael, con la voz quebrada. Sé que creíste que ya no te necesitaban. Pero mira, señaló a los lobos, a su abuela. Aquí estamos. No para usarte. Para acompañarte. Una lágrima cayó de sus ojos y se deslizó por la roca. Donde cayó, una pequeña flor de luna brotó. El corazón tembló. Y entonces, una voz. No en su mente. No en el aire. En su sangre. ¿Quién eres tú, niño que llora por mí? Soy Kael, respondió. Y no vengo a salvarte. Vengo a pedirte perdón, por todos los que no supieron escucharte. Hubo un silencio. Luego, un latido más fuerte. Y otro. Y otro. Las cadenas de silencio comenzaron a deshacerse, no con violencia, sino como niebla al amanecer. Pero de pronto, una sombra se alzó en el fondo de la cueva. Una figura alta, hecha de arena y recuerdos rotos. No lo toques, dijo, con una voz que era miles a la vez.
Si despiertas el corazón, el mundo volverá a doler. Y el dolor, ya no tiene cura. Era la memoria del abandono. La encarnación de todos los años en que el desierto fue ignorado, explotado, olvidado. El dolor sí tiene cura, dijo Kael, sin mirarla. Se cura con compañía. Y entonces, extendió la mano, y tocó el corazón. Una explosión de luz dorada llenó la cueva. No cegadora. Curativa. La figura de arena se deshizo en suspiros. Y el corazón del desierto, latió fuerte. Una vez. 2. 3. Como si volviera a creer. En lo alto, en la superficie, algo imposible sucedió. Llovió. No una tormenta. Solo unas gotas suaves. Como lágrimas del cielo aliviado. Y en el corazón del desierto, un niño, una anciana y 3 lobos supieron que algo había cambiado para siempre. Las nubes se reunieron en silencio, no con truenos, sino con un susurro antiguo, y comenzaron a derramar agua suave, limpia, llena de promesas rotas y ahora cumplidas. Kael salió de la caverna con los ojos todavía brillando con la luz del corazón. El agua caía sobre su rostro, mezclándose con sus lágrimas. Nunca había sentido algo tan vivo. Está llorando, dijo su abuela, arrodillada en la arena empapada, con las manos abiertas hacia el cielo. El desierto está llorando de alivio. Ariel se acercó al borde de la duna y alzó el hocico. Las gotas resbalaban por su pelaje plateado como perlas de luna. Cerró los ojos, y por primera vez en siglos, Kael vio algo en el que no era dignidad ni tristeza. Paz. Pero en medio de ese milagro, una voz débil, casi ahogada por la lluvia, llegó desde el horizonte. Kael. El niño giró. Corriendo entre las dunas, empapado, con el rostro lleno de barro y esperanza, venía Elías. Detrás de él, Raim, los jóvenes, y decenas de aldeanos. Habían seguido el rastro de la lluvia. ¿No podíamos quedarnos?, gritó Elías, cayendo de rodillas frente a Kael. Cuando vimos el cielo abrirse, supimos que habías logrado lo imposible. La abuela se levantó, con una sonrisa que parecía haber esperado toda una vida para florecer. No fue él solo, dijo, mirando a los lobos. Fue el coraje de los que se atreven a escuchar, y el amor de los que nunca dejaron de esperar. La gente se arrodilló. No para rezar. Para agradecer. Uno a uno, tocaron la tierra mojada. Uno a uno, murmuraron nombres, de abuelos perdidos, de hijos nacidos en sequía, de sueños enterrados bajo el polvo. Y el desierto los escuchó. Porque ahora, el corazón latía fuerte. Y con cada latido, algo increíble sucedía, la arena germinaba. Pequeñas raíces verdes emergían entre los granos dorados. Brotes tiernos se abrían paso con la terquedad de la esperanza. No era un oasis. No era un milagro fugaz. Era el comienzo. Pero en medio de la alegría, Ariel se tensó. Alguien más viene. Kael miró al este. Más allá de las dunas, una figura solitaria avanzaba. Alta. Envuelta en una túnica desgastada. Caminaba con dificultad, pero sin dudar. ¿Quién es?, preguntó Raim, entrecerrando los ojos. La abuela contuvo el aliento. Es imposible. Cuando la figura llegó a pocos metros, se detuvo. Se quitó la capucha. Era un hombre anciano, con el rostro arrugado como el cuero del desierto, pero los ojos eran los mismos que los de la abuela. Hermano, susurró ella, con la voz rota. El hombre sonrió, y en esa sonrisa había siglos de soledad, pero también una luz recién nacida. Amira, dijo. Oí el latido. Y supe que ya no tenía que esconderme. La abuela corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que parecía querer recomponer el tiempo mismo. Te creímos muerto. Estaba perdido, respondió él. Pero hoy el desierto me nombró de nuevo. Kael miró a Ariel, con el corazón desbocado. Él fue el primero en buscar el corazón, dijo Ariel. Antes que tu abuela, antes que Elías. Y cuando no lo encontró, se quedó a esperar hasta que el mundo olvidó su nombre.
pero el desierto nunca lo olvidó. El anciano se acercó a Cael y se arrodilló frente a él, como si fuera un rey. Gracias, niño de la lluvia, dijo. Por devolverle la voz a nuestra casa. Cael, abrumado, solo pudo tomar su mano. No fue mérito mío. Solo, escuché. En ese momento, el corazón bajo tierra emitió un latido tan fuerte que la tierra tembló suavemente. Las flores de luna crecieron en círculos concéntricos alrededor de la duna del silencio, como si dibujaran un mapa de sanación. Pero Ariel se acercó a Cael y lo miró fijamente. Ahora viene la prueba más difícil. ¿Cuál? Preguntó Cael, con el corazón en la garganta. Vivir después del milagro. Porque el mundo no se arregla con una lluvia. Se arregla con cada acto de memoria. Y tú serás su guardián. Cael miró a su alrededor, a su abuela, a su tío perdido, a Elías, a los aldeanos, a los 3 lobos que ya no eran prisioneros, sino hermanos. Y supo que Ariel tenía razón. El verdadero viaje no había terminado. Acababa de comenzar. Porque salvar el mundo no es un acto único. Es una promesa diaria. Cael se levantaba al alba, no para ir al pozo, sino para caminar con Ariel hasta los límites del Nuevo Verde. Allí, marcaban con piedras pequeñas los lugares donde las flores de luna habían brotado. Cada una era una semilla de memoria. Cada una promesa de que el olvido ya no tenía derecho a reinar. Pero una tarde, mientras regresaba con su abuela de inspeccionar un manantial recién nacido, escuchó voces tensas en la plaza central. No podemos confiar en ello. Gritaba uno de los ancianos, agitando un puño. La lluvia fue un milagro, sí, pero los lobos no son de aquí. ¿Y qué es, de aquí? Replicó Elías, con una serenidad que sorprendía a todos. ¿Acaso el viento pide permiso para soplar? ¿La luna pide perdón por iluminar? ¿Ellos trajeron el cambio? Insistió el hombre. Y el cambio trae caos. Cael se detuvo. No con rabia. Con tristeza. Porque incluso después del milagro, el miedo seguía anidando en los rincones del alma humana. Se acercó despacio, con los pies descalzos sobre la tierra húmeda. ¿Temes que los lobos se vayan? Preguntó al anciano, con voz suave. Temo que se queden. Respondió el hombre. Que traigan más cambios que no entendemos. Cael lo miró fijamente. Entonces no temes a los lobos. Temes a ti mismo. A no saber cómo ser en un mundo nuevo. Él.